¿Alguna vez has pensado cómo sería pasar una tarde y una noche con Jesús tal y como lo vivió Pedro, Santiago y Juan? Por ejemplo, en Mateo 8, del 14 hasta el 17, vemos que había gran sol después de que Jesús bajó del monte. Por supuesto, al bajar de un monte bastante desértico, es bastante innegable que tenía mucha sed. También es muy probable que también tuviese hambre, por cuando acababa de haber atendido hace unas horas a una multitud de enfermos y los había sanado, como lo dice Mateo 4, 23 y 24, donde dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían enfermedades, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Sin embargo, todo ese tiempo Jesús estuvo bajo el monte, pero en el capítulo 5 dice que subió al monte y en el monte enseñó el sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Al bajar del monte en la mañana, un leproso se postró ante él. Jesús lo tocó y lo sanó. Y especialmente a las 10, 11 o 12 del día, Jesús tuvo un encuentro con un centurión romano que llevaría a recibir por parte del criado empleado del centurión romano su milagro de sanidad. Por cuando era paralítico, estaba gravemente atormentado y sufría mucho dolor y no podía moverse. Y a pesar de que evidentemente el centurión romano, al pedirle a Jesús que fuese y sanase a su criado, era evidente que el centurión había pecado tanto que no querría que Jesús fuese a su casa por cuanto tendría una denodada vergüenza. Sin embargo, al salir Jesús de ministrar al centurión romano y enviarle la palabra de sanidad o la orden de sanidad a su criado, a su empleado, Jesús entonces camina hacia la casa de Pedro. Eran aproximadamente las 2 de la tarde, la época o el momento del día en que más calor hace. Y Jesús llegó allá a la casa de Pedro, donde estaba la suegra de Pedro, quien se era atormentada por una terrible fiebre mortal. Cuando leemos en Mateo 8, el 14 hasta el 15, y leemos que la suegra de Pedro tenía fiebre, pensamos rápidamente en una enfermedad secundaria, en una enfermedad de poca gravedad. Pero sin embargo, en la época en que Jesús sanó a la suegra de Pedro, no era la fiebre, una pequeña enfermedad que uno podía tomar a la ligera. En realidad, muchísima gente en Israel, en esa época, tiempo de Jesús,
Murió por la fiebre máxima cuando había días soleados y de calor como era aquel. Sin embargo, Jesús, al darse cuenta que la suegra de Pedro estaba enferma y necesitaba sanidad, se acerca a la suegra y toca su mano y al mismo tiempo en Lucas dice que reprendió la fiebre. Y eso habla de un Jesús tan comprometido en sanar a las personas que Él no solo da un toque, también da órdenes y da una orden y Él la ha dado eterna para que tú y tu familia enfermos reciban sanidad. Esa orden ha salido de sus labios. Ya Dios en Salmo 107 envió su palabra y la palabra o la orden de sanidad lo sanó, te sanó a ti, sanó a ese familiar enfermo y ser querido. Pero Jesús entonces me llama la atención porque tocó o le dio la mano a la suegra de por al mismo tiempo reprendió la fiebre y la fiebre le dejó. Pero en el Evangelio sinóptico de Marcos dice que Jesús no solo reprendió la fiebre, sino que incluso antes de tocar a la mujer se levantó de su lecho de enfermedad y no solo servía a Jesús, sino que les servía a los amigos de Jesús. Por tanto, quiero decir que en realidad si tú necesitas recibir sanidad, lo primero que necesitas hacer es oír la palabra de Dios sobre el tema de sanidad, creerla con todo tu corazón y sin dudar. Y luego declarar o hablar con tu boca exactamente lo que Jesús te dijo en su palabra y lo que el Espíritu Santo ha avivado en tu espíritu para traer sanidad. Pero cuando hayas creído la palabra de sanidad y la estés hablando en voz alta y medites en ella continuamente, da el paso siguiente y final. No te quedes solo con hablar de ordenarte sano. Empieza a mover tu cuerpo y empieza entonces a actuar como una persona sana. Solo podrás ser sano si actúas como sano, crees como sano y hablas como sano, pero además todo el tiempo piensas como sano. Solo es posible sanar una persona que esté dispuesta a cambiar su manera de pensar, a cambiar su manera de hablar y en últimas a cambiar su actuar. Sin embargo, esta mujer de Jesús tocó, no se quedó esperando nada más. Apenas tocó o sintió el toque de la mano de Jesús, se levantaba y le servía y fue allí cuando ella decidió levantarse de su estado de postreración, que fue sanada de ese calor casi infernal que había no solamente en su cuerpo, sino en su alma. Porque no solo fue sanada de la fiebre, también fue sanada de el ardor de la ira que había sido puesto por Satanás sobre ella para destruirla a causa de su continuo servicio. Sin embargo, en el versículo 16 y 17 dice que cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por tanto, continúa con Jesús en la mañana, en la tarde. Pero el vino bueno, el vino añejo, el mejor vino, es para la celebración de la noche. Porque ahí las multitudes
son sanas y libres en el nombre de Jesús.